Demos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, mis hermanos, primero que todo doy gracias a Dios por la vida, la salud, el alimento y por el gran privilegio de esta noche de hablar de su palabra santa. Adiós. Te pido que clamen al Señor porque hace más de un año que no me paraba en este púlpito a hablar de la palabra de Dios. Así que le pido que me ayuden en el clamor para que todo lo que salga de mi boca sea palabra de Dios. No puedo ofender a nadie y no salga yo con palabras mías, sino que Dios habla a través de mí. Vamos a leer su palabra en Jonás capítulo 1. En algunas Biblias está en la página 847. Es una palabra muy conocida. Gloria a Dios para Es siempre. una palabra donde nosotros que nos criamos en la escuela dominical nos enseñaron este famoso jueguito de Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Cierto? Pero ahora vamos a escudriñar el porqué. Aleluya. Jonás capítulo 1. Amén. Habiéndolo encontrado, nos pondremos de pies y le daremos lectura a su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice: Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Así es mi Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y allí halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Así es. Amén. Hasta aquí vamos a leer. Bendito Padre Celestial, lleno de amor, lleno de misericordia, en este momento, Padre mío, se ha leído su palabra santa, mi Señor. Usted, Señor, sea conmigo en este momento. Señor, la mesa está puesta. Amén. Ahora basta que usted, Señor, reparte este pan espiritual. Usted sabe cómo hemos llegado, usted sabe nuestras debilidades, Señor, nuestras flaquezas, pero esta noche usted nos va a fortalecer, Padre Celestial. Ahora, Padre mío, levante esta oración revestido de su poder, de su gracia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bueno, para introducirnos en este tema, como les decía al principio, a nosotros los pequeños que nacimos en el Evangelio, veníamos a la escuela dominical, los niños, y nos hicieron ese famoso jueguito, Jehová no le hizo caso a la palabra de Dios, y la gente lo tiró al mar, y vino un pez y se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Pero siempre nosotros nos criamos, al menos yo me crié, pensando que Jonás era un hombre soberbio, desobediente, testarudo, llevado a su idea. Pero había un porqué en esta situación de Jonás. Él era un hombre como nosotros. Así es. Tenía debilidades, como también tenía fortaleza. Pero llegó el momento en que Dios, aquí su palabra dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Su maldad. En la Biblia no sale específicamente qué es lo que hacían los de Nínive, pero los grandes historiadores cuentan que los Nínive eran la capital de Asiria. Y dicen los grandes historiadores, que eran un pueblo muy malvado. Dicen que ellos tenían el imperio asirio.
Eran ricos en fortuna, ricos en soldados, ricos en armas, ricos en estrategia. Era un pueblo, una ciudad muy poderosa. Pero así como eran de poderosos, también eran malvados. Dicen los historiadores que este pueblo, estos soldados, tenían una estrategia, cada batallón tenía su estrategia. Y cuando iban a una ciudad a conquistar, dice que lo primero que hacía, había un grupo de soldados que tomaban prisioneros a todos los hombres, los aislaban. Otro grupo de soldados tenía ya listas unas celdas para meter a todos los hombres ahí. Después que tenían a los hombres atados en esa celda, a todas las mujeres y niños, estos soldados, había otro grupo de soldados que le golpeaban a los niños, a las mujeres, a las ancianas, los golpeaban, los torturaban, los violaban. Y después de todo eso, los mataban. En presencia de todos los hombres. Imagínense cómo sentirían esos hombres encerrados en esa celda, viendo cómo mataban a sus seres queridos. Puede ser su madre, su esposa, sus hijos, su abuela. Imagínense cómo esos hombres se sentirían ver toda esa maldad. Yo creo que ellos mismos deseaban morirse ya en ese instante, porque no querían ver sufrir a su familia. Entonces dicen los historiadores que esos hombres lo único que querían era morir, pero todavía no era el momento. Después que mataban a todos los hombres, a las mujeres, a los niños, a las ancianas, sacaban a los hombres del grupo. Y dice que cuando los sacaban le pegaban de tal manera, que los torturaban de tal manera, y después que los torturaban, le golpeaban, los colgaban de pies, colgando. Una vez que estaban colgando, volvían a pegarle. Y venía otro grupo especialista y le empezaba a sacar la piel a los hombres. Imagínense la maldad de aquellos soldados. Con razón Dios estaba ya hastiado de tanta maldad. Después que le sacaban la piel, los desataban, y otro grupo de soldados ya tenía listo unos hoyos, donde lo enterraban solamente con la cabeza afuera. Imagínense el dolor que sentían esos hombres al tener su piel al rojo vivo, enterrado en la tierra. Y yo creo que el dolor más grande de ellos era haber visto a sus seres queridos muertos. Y de tal manera que no fue una muerte digna. Entonces dice que después que estaban enterrados hasta el cuello, con unas pinzas especiales le sacaban la lengua y le martillaban la lengua con un clavo en una madera. Y después de toda esa maldad, le cortaban la cabeza. Imagínense cómo eran esos hombres de crueles, de malvados. Imagínense, y dice que muchas veces cuando otros pueblos escuchaban de que este pueblo sirio iba a ir en conquista de ese pueblo, dice que ellos preferían matarse entre ellos y no ser torturados como eran en algunas otras ciudades. Entonces esta maldad llegó al trono de Dios. Y cuando esta voz de Dios le habló a Jonás diciendo que se levantara y fuera a Nínive, uno como hombre o como mujer, uno va a decir, ¿a qué voy a ir yo? Y solo, porque voy a llegar allá, me van a alcanzar a abrir en la boca y me van a matar. O posiblemente Jonás dijo, ¿cómo voy a ir yo si esos malvados mataron a un familiar mío? O mataron a un amigo mío. Entonces sintió rencor. Como muchas veces a nosotros nos pasa cuando con solo que nos traten mal a nuestro hijo, uno se enoja, ¿cierto? Imagínense Jonás, posiblemente con todo lo que él vivió, escuchó y a lo mejor hasta vio, él no quería ir para allá. Y no era porque era un desobediente, y no era porque era un testarudo, era porque él tenía un corazón y estaba herido, estaba dolido, estaba frustrado. Tenía posiblemente hasta odio con ese hombre. Y que tenía que ir para allá a dar una palabra. Entonces, imagínense por qué Jonás entonces no quería ir. Desobediente fue desobediente, pero él tenía un motivo. Como muchas veces nosotros, Dios nos manda a hacer algo y nosotros decimos no. ¿Cómo vamos a ir si esta persona habló mal de mí? Y Dios me está diciendo que vaya a ungirlo. No, que vaya otro hermano, para eso hay más hermanos. Pero cuando Dios quiere tratar con una persona, no lo suelta. Sí, Señor. ¿Usted cree que Dios no tenía a otro profeta para enviar? Sí, Señor. Él tenía quizás muchos profetas, pero él quería tratar con Jonás. Amén. Él fue su elegido y con él quería tratar. Porque él tiene un motivo, un propósito para cada uno de nosotros. Sí, Señor, amén. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros nos sentimos
ay, que no me merezco esto, no me merezco subirme acá, no merezco ser corista, no merezco, pero no. Del momento que nosotros aceptamos a Dios como nuestro único Salvador, Gloria a Dios. tenemos el linaje Amén. en su sangre y somos llamados hijos de Dios. Dios. Tiene privilegio ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor. Nadie tiene ese privilegio, solamente nosotros. Gracias, Señor. Imagínense el amor de Dios. Y así fue que este hombre, Jonás, en vez de ir a Nínive, él prefirió ir a Tarsis. Y dice la escritura que la distancia de donde estaba Jonás a Nínive eran 800 kilómetros, que él podía ir en forma terrestre. Pero él prefirió ir a Tarsis, eran 3.400 kilómetros. Necesitó una embarcación para ir para allá, o sea que él prefirió recorrer no sé cuántos kilómetros pensando de que yendo a otro lugar. A lo mejor él dijo, no, si voy para acá, igual voy a predicar, voy a hacer palabra de salvación, la voy a hacer bien. Pero no era así. Cuando Dios quiere algo, usted tiene que obedecer. Es difícil. Es muy difícil a veces obedecer la voz de Dios. A veces usted dice, la misma palabra dice, varias veces nos han dado la predicación de perdonar. Y una vez dice, no, yo disculpo, el que perdona es Dios. Mal dicho eso. Porque su palabra dice que nosotros tenemos que perdonar. ¿Y cuántas veces? ¿7 veces? No, 70 veces 7. O sea que todos los días tenemos que perdonar. Y no disculpar. Ese es un mal dicho que a veces tiene mucha gente. No, yo disculpo, no perdono, porque el que perdona es Dios. Falso. Error que eso digan, porque uno como hija de Dios tiene que perdonar. Entonces dice que él prefirió recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros para huir de la presencia de Dios. Pero eso es falso también, hermano. Hay un corito que nosotros cantamos que dice, ¿a dónde huiré de ti, oh Jehová, si tu presencia está en cualquier lugar? Amén. Y eso es verdad. Su presencia está en todas partes. No podemos huir de él. Podemos escondernos de nuestro hermano, de nuestro vecino, del casero que nos va a cobrar. No podemos esconder. Pero de Dios nunca. Nunca podemos escondernos, nunca. Su ojo está atento a cada uno de nosotros. Nosotros muchas veces pensamos que somos insignificantes, pero no, mi hermano. Somos su piedra, una joya preciosa. Amén. La presencia de Dios. Y así fue que Jonás se subió, pagó su pasaje, subió a aquella barca y se fue. Y cuando se fue, Dios levantó una tempestad. Muchas veces en nuestra vida hay tempestad. Hay 2 tipos de tempestad. Está la tempestad que nosotros nos buscamos por desobedientes, por querer hacer lo que nosotros queremos. Y esa tempestad Dios permite que pase para que nosotros reconozcamos que no podemos hacer lo que nosotros queremos. Y Dios provocó esta tempestad. Y dice que los marineros estaban asustados. Imagínense, ellos son hombres de mar, muy acostumbrados a las tormentas, pero esta tormenta le pareció extraña. Y echaban suerte. ¿Qué pasó? ¿Qué Dios está haciendo esto? Y se acordaron de que estaba Jonás. Y le preguntaron a él. Y él dijo, yo soy hebreo y desobedeció la voz de Dios. Dijo, écheme nomás al mar. O sea, él se estaba resignado y iba a morir. Écheme nomás. Muchas veces nos resignamos. No, yo no tengo Dios para el piano, dice uno. No, yo no sé predicar. Como muchas veces le dije yo, muchas veces. La primera vez que mi pastor me dio la predicación, yo me negaba, decía, no, yo no voy a predicar porque no sé. Y mi hermana Lisette, me acuerdo que estaba al lado mío, y me dijo la hermana Lisette, haga caso nomás, hermana Joana. Imagínense, Dios utilizó a una joven para hablar a mi vida. Yo le hice caso a la voz de Dios, con mucho miedo, con mucho temor, porque uno no, pararse aquí no es contar un cuento de Disney, una película de Netflix, es una palabra viva, una palabra verdadera. Y a veces, muchas veces de aquí, sin querer, uno hiere al hermano. Pero uno por eso tiene que tener cauto, pedir que Dios toque nuestro corazón y nuestros labios, para no, porque a veces por una palabra mal dicha, posiblemente el hermano se pueda ofender. Así que por eso le pido a Dios que cada día Él sea con mi vida. Y así fue que dijo que estaba resignado y lo tiraron al mar. ¿Cuál fue la sorpresa? Yo creo que Jonás ya estaba dando los últimos suspiros de vida cuando Dios le dio la salvación de que fuera un pez. En la escritura nos dice que fue una ballena, pero uno saca por conclusión que fue una
ballena como un animal más grande del mar, uno saca por conclusión que pudo haber sido una ballena. Pero ese no es el centro de la palabra, la ballena. El centro es que él estuvo 3 días y 3 noches dentro del estómago de esa ballena, donde pudo pensar, donde pudo meditar, y ahí en ese fondo del mar, en el estómago de la ballena, él pudo pedirle a Dios perdón. Pudo reconocer su error y pudo reconocer que el poder no puede escapar. Así es, Señor. Nosotros no podemos escapar de la presencia de Dios. No podemos hacernos los tontos. No, Señor. Cuando a usted Dios le habla, hágale caso. Amén. A lo mejor usted dice, no, pero es que Dios no me habla. No tengo por qué hacer, nunca me ha hablado. Señor, amén. Pero yo siempre me recuerdo de 2 casos muy lindos. Me acuerdo de una vez la hermana Luisa contó de que ella iba en la micro, se le acercó una persona y de la nada empezó a hablarle de Dios. ¿Usted cree que eso no fue palabra de Dios? Amén, Dios le Señor. habló a su oído. Así es, mi Dios. Quizás esa persona necesitaba hablar que puso una palabra de aliento. Así es, Padre. Mi hermana Marilú cuando yo trabajaba en los breaks, se pone un café y también que de repente aparecía el compañero de trabajo y ella sin querer empezaba a hablar. Gloria a Dios para siempre. Eso no es también escuchar la palabra de Dios. Así es, Señor. Es fácil a veces decir, no, vamos a la calle, prediquemos. Pero a veces también es más fácil cuando usted habla directamente con la persona, Así es, con Señor. su Amén. comportamiento. Amén. Es una forma tan linda de predicar la palabra de Dios, ser distinto, ser luz Así al es, mundo. Padre mío. Amén. Entonces dice que después, cuando él se humilló, se arrepintió de todo lo que había hecho Jonás nuevamente, dice más adelante, dice que nuevamente Jehová, Dios, le habla y le dice, ve a Nínive y dile que tienen 140 días para que se arrepientan, o si no, yo voy a castigar a esa ciudad. Y él esta vez ahí obedeció. Él fue a Nínive con poder, sabiendo que no estaba solo, y dice su palabra santa que más adelante cuenta que cuando él predicó empezó a hablar de que tenían una sentencia de 140 días y que si no se arrepentían iban todos a morir. Así es, Señor. Amén. Todos se arrepintieron, hasta el mismo rey. Así es, Dice que Señor. escuchó que había una palabra, dice que hasta él rasgó su vestidura y se vistió de cilicio. Así es, Padre. Yo estuve buscando qué es el cilicio. Así es, Señor. Dice que es una forma de expresar dolor, Amén. humillación, Sí, Señor. arrepentimiento, sumisión y penitencia. Amén. Y dice que la característica del cilicio, dice que es la tela hecha de pelo de cabra o de camello. Es una tela muy áspera, no es una seda. Se imagina el rey, que yo creo que él usaba la seda más fina, y se vistió de cilicio en arrepentimiento, en humillación. Dice, esa ciudad se arrepintió. Gloria a Dios. Imagínense, un solo hombre, que fue Jonás, hizo la voluntad de Dios y se arrepintió un pueblo entero. Gloria a Dios. Me recuerdo de una predicación, muchos la han escuchado, de Felipe. Felipe, cuando ya Jesús partió y dejó al Consolador en nuestra vida, Dios dijo que Jesús le dijo que tenía que ir a pregonar el Evangelio a diferentes partes. Así es. Felipe fue a una ciudad y la estaba haciendo de oro. La ciudad estaba alegre porque no habían enfermos, los enfermos eran sanados, no había pestilencia de hambre, no había enfermedades. Todos se estaban congregando, Amén. todos estaban aceptando a Dios. Pero vino la voz de Felipe, la voz de Dios a Felipe y le dijo, deja todo y anda al desierto. Así es, Señor. ¿Qué hubiera pasado si Felipe hubiera dicho, no, Señor, estoy bien aquí, lo estoy haciendo de oro, así que estoy congregando a mucha gente, así que no, estoy bien, manda a Juan, o manda a Pedro, como nosotros a veces nos cruzamos. No, yo no puedo, pero que vaya hermano Sebastián, él sabe harto, que vaya él. ¿Se imagina si Felipe hubiera dicho eso? No estaría en la escritura como uno de los que Dios arrebató. Así es, Padre mío. Y él obedeció, Amén. y él escuchó la voz de Dios y obedeció Señor, y amén. fue al desierto. Dijo, ¿pero qué voy a hacer en el desierto? Y él dijo, yo te voy a indicar lo que tienes que hacer en el desierto. Caminando en el desierto, encontró un carruaje y encontró un eunuco. Y ese eunuco estaba escudriñando una palabra que no entendía. Se acercó Felipe y le empezó a explicar de qué se trataba. Así es, Señor. Y ese eunuco, siendo como el brazo derecho del reino, que era el encargado de los tesoros de la reina, él se arrepintió Así es. de todo. Y uno podría decir, pero
El eunuco necesitaba de Dios. O podría haber dicho Felipe, pero él es rico, él no necesita de Dios, él tiene todos los tesoros, tiene vestimenta, tiene anillos, bien, tiene sirviente a su lado. Pero Dios también va al rico. Así es, Y Señor. lo que Dios quiere es el corazón de uno, la humillación de uno, la aceptación que uno quiere con Dios. Así es, Dios. Y dice que ese eunuco aceptó a Dios de tal manera que vio un riachuelo, que ni siquiera era un río, vio un riachuelo y le dijo a Felipe, ¿qué me impide para bautizarme? Gloria a Dios. ¿Se imagina si Felipe le ha dicho, no, usted tiene que estar un año a prueba, tiene que ir todos los días a la iglesia, tiene que ir a visitar a los enfermos, y la miles de excusas? ¿Qué hubiera pasado? ¿Se da cuenta de que a veces nosotros ponemos obstáculos Así es, Señor. para que alguien pueda aceptar a Dios? Así es, Padre. Amén. Tenemos que hacerlo lo más simple. Felipe Amén. aceptó bautizar en ese riachuelo, capaz que ni siquiera en un riachuelo profundo, pero el agua es lo que importa, el agua es la vida. Y lo bautizó y ese eunuco se fue. Y cuando terminó de bautizarlo, el eunuco se paró y ya no estaba Felipe. Dios lo había arrebatado. Quizá ya estaba en otra ciudad hablando de la palabra de Dios. ¿Y eso por qué? Porque le hizo caso Amén. a la voz de Dios. Así es, mi Dios. Así tenemos que hacer nosotros. A lo mejor nosotros no vamos a tener esa experiencia, así como está en la Biblia de que Elías salió fuego del cielo, a lo mejor que Moisés habló con Dios y se abrió el mar. A lo mejor nosotros no vamos a tener esa experiencia, pero una palabrita que usted haga, diga, y la diga con amor, y si esa alma se arrepiente, eso vale más que todo. Amén, Señor. Vale más que todo lo que usted lleva 20, 30, 40, nació en el Evangelio sin hacer nada. Así es, Padre. Por eso es importante escuchar la voz de Dios. Amén, mi Dios. Y el mensaje principal de esta noche no es la desobediencia de Jonás. El mensaje principal es el amor de Dios hacia la humanidad. Amén. Él ama a todos, Así es. a todos por iguales. Amén. Él no tiene preferencia. No, Señor. Él no dijo solamente mi pueblo de Israel voy a salvar. No, Padre. Él cuando Jesús murió en la cruz, Él murió por todos. Amén. No hizo excepción de personas. Gracias, El otro día Señor. hablábamos en la Andorca, el mismo tema. Jesús estando en la cruz, a su lado había unos ladrones. Uno le echaba en cara, si no era hijo de Dios, ¿por qué no te salva? Pero el otro reconoció su error. Dijo, yo estoy aquí porque me lo merezco. Yo he pecado, he sido un ladrón de los peores ladrones que hay y merezco estar crucificado. Y le dice, cuando esté en el reino de los cielos, acuérdate de mí. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo él? Hoy vas a estar en el reino de los Gracias, cielos. Señor. Amén. Hoy, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios piadoso, misericordioso y que Él no hace excepción de personas. Gracias, Señor. Él no hace excepción de personas. Solo basta que nosotros le entreguemos nuestro corazón a Él, que tengamos la fe de que Él va a hacer la obra en nuestras vidas. Me recuerdo cuando mi pastor decía de que él no quería ser pastor, se estaba negando a ser pastor. Y todos le decían que tenía que ser pastor. Tuvo que venir un mensajero y decirle, tú vas a ser el pastor y no te niegas la voz de Dios. Así es. Porque ya estás preparado, desde el vientre de tu madre estaba preparado. Me recuerdo que cuando mi madre estaba embarazada de él, tuvo que estar los 9 meses en cama, porque ella se paraba y podía morir, ella o él. Entonces Dios ya lo tenía preparado el vientre de su madre. Dios te tenía un destino, Dios le tenía un propósito para él. Y así para cada uno de nosotros tiene un propósito Amén. para nuestras vidas. Amén, amén. Un propósito para nuestra vida. A lo mejor no es ahora ni mañana, pero llegará el día en Así que es, usted Señor. pueda decir, este es mi propósito. Esto es lo que yo tenía que hacer. Y lo quiero hacer bien. Y para hacerlo bien hay que estar en comunión. Así es, Aquí Padre. dice que muchas veces Dios nos manda a hacer cosas que no queremos y es efectivo. Así es. Muchas veces nosotros no queremos, como digo, a veces tenemos que perdonar a nuestro hermano. Nosotros decimos, ¿cómo lo voy a perdonar si ya tantas veces me ha hecho lo mismo? Exactamente. ¿Cómo lo voy a perdonar? Pero si Dios nos manda, o porque dice, no hay que tener celos, envidia. Dios nos ha mandado varias veces, está hablando esta palabra. Algo quiere en nuestra vida Dios, analicémonos. Así es, Padre. Analicémonos, Amén. cada uno conoce su vida. Así es. Si no puedo hablar por lo de mi pastora, por lo de María, y cada uno sabe su vida, sabe cómo está. Por eso dice que nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Dice cuando nos alejamos de la presencia de Dios, siempre encontramos una embarcación.
Y esa embarcación a veces nos lleva al lado equivocado. A veces escuchamos consejos que no nos corresponden y nos llevan a una embarcación que en vez de llevarnos derechito, esa embarcación nos desvía. Y cuando nos desvía esa embarcación, vienen las tempestades y le llaman la culpa a Dios. Dios me está castigando. No, mi hermano. Son sus decisiones causan estas tempestades. Por eso tenemos que tener cuidado de cuando usted dice, estoy pasando una prueba y Dios me está castigando. No, Dios no castiga de esa manera, ¿no? Son las consecuencias de nuestros actos. Así es, Señor. Si nosotros obramos bien, nos va a ir bien. Amén. Si obramos mal, nos va a ir mal. Pero hay otras tempestades, que le decía yo delante, hay otras tempestades, es cuando Dios nos quiere amoldar, como el barro en las manos del alfarero. Así es, Señor. Cuando decimos, Señor, úsame, moldéame, quiero ser un alfarero útil. Y Dios empieza a moldearnos y a quebrajarnos. Y ahí empezamos de nuevo la tempestad. Así es. Y ahí reclamamos. ¿Por qué estoy pasando esto? Bueno, no le pedimos a Dios que nos moldeara. No le pedimos a Dios que nos hiciera un vaso útil. Y para hacer un vaso útil tiene que quebrarnos y hacerlo de nuevo. Amén. Y pasamos por la tempestad, pasamos por tormenta, pasamos por muchas cosas. Pero son porque esas tempestades Dios permite para que nosotros cada vez nos fortalezcamos en el Señor. Amén, Señor. Gracias, Rey. Y para finalizar este hermoso mensaje y recordar de que Jonás fue un hombre como usted y como yo, con muchas debilidades, con mucha flaqueza, con mucho, como le decía, mucho odio en su corazón por lo que quizás, como le decíamos, los familiares de él murieron de forma injusta, de forma terrible. Pero lo principal de este mensaje no es la ballena, no es la desobediencia de Jonás, los testarudos, no es la embarcación. El mensaje principal de esta noche es que Dios ama a toda la humanidad por igual. Así es, Padre. Si es una persona, dos personas o miles, Él siempre va a querer traerlo a su camino. Así es, Señor. Para una morada eterna que tenemos todos preparados. Amén. Todos tenemos Amén. preparada esta morada. Gracias. Basta que nosotros nos empeñemos a seguir este camino. Basta que nosotros tengamos la fe y ser testarudo también. Testarudo en el buen sentido. Si alguien le mira feo, no importa. Mire el blanco que perfecto que es Dios. Amén. En eso seamos testarudos. En eso seamos así, como la palabra, hacer directo. No mirar para ningún lado. Porque Dios quiere que nosotros seamos hijos en esa morada que nos tiene preparada. ¿Se imaginan verle cara a cara? Aleluya. ¿Se imagina esa escena cuando le veamos cara a Amén, cara? Señor. Si somos fieles en sus caminos. No se apresuren correr, hermano. No, Señor. No se apresuren correr porque se va a cansar a medio camino. Vaya paso a paso, pero firme. Amén. Y cuando usted se sienta débil, pida ayuda. Así es. Pida ayuda a su hermano, a su pastor, a la congregación. Pida ayuda a que se sienta débil. Que le ayuden en la oración, que le ayuden a levantar su brazo. Así es. Porque así es un pueblo que está unido en un solo objetivo. Así es, Y Padre. este objetivo es la vida eterna. Ese es nuestro objetivo de cada uno de nosotros. Seguir este camino para una vida eterna. Bueno, mi hermano, ese ha sido el mensaje. Gloria a Dios para Espero que lo hayan siempre. Dios. entendido. Que Amén. sea de bendición para su vida. Así es, No se Padre. sienta menospreciado, No, que es Señor. una mala persona. No. Usted es hijo de Dios. Amén. Y cuando Dios lo va a utilizar, lo va a utilizar como utilizó a Jonás. Así es. En una predicación, una ciudad entera se arrepintió. Una ciudad entera se arrepintió de lo malo que había hecho. Y después dicen que pasando los años volvieron de nuevo lo mismo, pero ya es otro tema. Pero el tema principal de esta noche es que esta ciudad se arrepintió desde el rey hacia abajo. Y todos se vistieron de silicio en señal de humillación. Levántese, mi hermano, vamos a hacer una oración. Esta ha sido su palabra esta noche. Gracias, Y un Señor. versículo de esta palabra que le he grabado en su corazón. Y que la haga por obra. No solamente escucharla, sino también hacer obra de esta hermosa Sí, palabra. Señor. Amén. Gracias. Amén. Bendito Padre Celestial, Dios de amor y de misericordia. Gracias le doy, Padre mío, porque he cumplido en esta noche su mandato. He cumplido la voz, Señor, de que usted me ha dicho, de que predique esta palabra santa. Le pido que usted me ayude a mí primeramente, Señor Jesús, a seguir este mandato, Señor, a seguir, Señor, sus caminos, a seguir fiel
mirando solamente al blanco perfecto que Amén. usted. Amén. Pido por cada hijo suyo, Señor. Gracias, Señor. Si alguno estuviera débil, Señor, usted en esta noche fortalezca su caminar, fortalezca su espíritu, fortalezca su fe, porque solo junto a usted, Señor, vamos a tener la vida eterna. Así es, Ahora, Padre. Padre Celestial, levante nuestra oración, revestido de su poder y de su gracia. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.